Lo popular se encuentra en crisis. Ha sido derrotado no por los enemigos de lo popular, sino por los supuestos amigos de lo popular, porque estos se han encargado de destruir el tejido social, desmantelar las organizaciones sociales, asesinar el proceso de cambio. Ahora lo popular está desolado, no tiene alternativas. En cambio, los otros, los que fueron derribados por la movilización prolongada del 2000 al 2005, los movimientos que abrieron el proceso constituyente en el sentido más amplio de la palabra, entendido desde la perspectiva del poder constituyente de Antonio Negri, es decir, por ese poder que está sobre todo poder constituido, los que fueron derrotados por esta potencia social, ahora levantan la cabeza, hablan con desparpajo, se declaran salvadores de la patria. Para esto, sencillamente, el proceso de cambio no ha existido. Se complementan paradójicamente con los otros que creen haber realizado el proceso de cambio, pero solo lo han asesinado. Por ambos lados, lo popular está sitiado, está emboscado, no encuentra salida. Los que se llamaron a sí mismos amigos de lo popular, incluso representantes de lo popular, justifican su calamitosa participación gubernamental durante 2 décadas, de la manera como lo han hecho justo durante estas 2 décadas, con propaganda y publicidad, con una retórica que nada tiene que ver con la realidad efectiva. Ahora se encuentran divididos, escindidos, en una guerra intestina. Se culpan mutuamente por el fracaso y por la crisis económica que abruma al país. Faltos de cordura y de principio de realidad, se presentan como si nada tuvieran que ver con la crisis múltiple que ellos desataron al asesinar el proceso de cambio mediante sus procedimientos demagógicos que en la práctica incumplieron con la Constitución. La desmantelaron poco a poco, efectuaron un desarrollo legislativo que nada tiene que ver con la Constitución del Estado plurinacional, comunitario, autonómico, del sistema de gobierno de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, que nada tiene que ver con el control social y la participación, que implica que las decisiones políticas y la construcción de las leyes pasa al pueblo. En esto ya nada tienen que ver los funcionarios. Es el pueblo organizado de distintas maneras el que se hace cargo de la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. Los otros proclaman a voz en cuello volver a repetir el ajuste estructural, las políticas neoliberales que han dado lugar precisamente a un gran costo social. Cuando incursionaron desde 1985 con el 21060 y después con otras medidas que hacen al ajuste estructural y que implican fundamentalmente pasar la crisis al pueblo.
generando un gran costo social. Estos personajes de la repetición y del olvido, de la concepción elitaria de la política y de la economía, vuelven a hablar con desparpajo, repitiendo los mismos argumentos trasnochados, por lo tanto vacuos o vacíos de contenidos conceptuales, pero que quieren llenar como lo llena cualquier político, cualquier definición política, en la invención del enemigo. Como si estuviéramos en una noche oscura donde ni siquiera se ven los gatos, que en la penumbra todos son pardos, para esta gente que no tiene una mirada que va más allá de sus narices, todos los demás son comunistas, incluyendo a socialdemócratas, a reformistas, a socialistas livianos, inclusive a nacionalistas que quieren un Estado fuerte, sin olvidar obviamente a los socialistas como tales y a los comunistas como tales. Para estos pregoneros del eterno retorno del desarrollo capitalista que se reduce a la transterritorialización de los recursos naturales y por lo tanto a la generación en espiral de la dependencia. Los anarquistas y las anarquistas no existimos. Menos mal, pues no podrían saber qué decir respecto a nosotros que venimos de tradiciones de 2 siglos de luchas sociales libertarias que se marcaron en el socialismo libertario, contra el capital, contra el Estado, contra Dios monoteísta y abstracto, contra todo perfil patriarcal, conscientes de que la democracia es el autogobierno y la autogestión, es decir, la construcción asambleísta y comunitaria de los consensos. Estos simpatizantes de los bizarros neoliberales radicales que aparecieron en los últimos días como aves de mal augurio, nada ha pasado, o más bien, lo único que ha pasado es la corrosión institucional y la corrupción galopante, como si los regímenes anteriores, sobre todo neoliberales, no hubieran cometido las mismas prácticas. La diferencia radica en el discurso, en la retórica política y obviamente en los perfiles que gobernaron. Pero en los hechos, ambos, neopopulistas y neoliberales, son los portadores del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Ante la crisis múltiple que ha provocado la forma de gubernamentalidad clientelar durante 2 décadas, nos ofrecen la otra forma de generación de la crisis múltiple, la llevada a cabo por el enriquecimiento de empresas que conciben la economía como un negocio privado. Ciertamente, los neopopulistas consideraron que la economía es un negocio público, pero que beneficia a sus propios bolsillos, generando una burguesía rentista que gobierna. Entonces, como se puede ver, las ofertas son reducidas, desalentadoras por un lado y por otro, por el lado neopopulista y por el lado neoliberal. Ambas ofertas son mezquinas, no llegan a alcanzar, a elucidar
la extensión y la magnitud de la crisis múltiple. El país ciertamente se encuentra en peligro, pero estos salvadores de pacotilla de un lado y del otro no pueden salvarlo. No son ni siquiera tablas de salvamento en pleno naufragio. Ambos lados aparentemente opuestos de la herradura variopinta de la clase política nos ofrecen continuar con la agonía del país de uno u otro modo. Ambos lados aparentemente opuestos se complementan de manera perversa y obligan al pueblo a ir a unas elecciones sin destino, donde no hay condiciones de posibilidad para garantizar elecciones democráticas adecuadas. Después de los montajes y la impostura de dos censos que no se han realizado, el primero el 2012 y el otro el 2023, sin datos demográficos actualizados, con padrones adulterados heredados, piensan ir ambos al teatro político de la elegibilidad de fantoches. Los medios de comunicación se prestan a este espectáculo estridente de una democracia circense. Es como elegir un amo u otro. Es como elegir un verdugo u otro, un torturador u otro, en el esquilmamiento del pueblo y en la transterritorialización de los recursos naturales, que serán obsequiados a las empresas transnacionales extractivistas, al capital financiero especulativo, a la hiperburguesía que ha decidido ingresar a las estrategias de exterminio de los pueblos, en plena crisis múltiple de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, bajo la dominancia del capital financiero y especulativo, bajo la crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia humana. No hay salida. No hay salida por ningún lado. No hay salida electoral. El pueblo tendrá que encontrar la salida en sí mismo, consigo mismo, confiando en sí mismo y liberando su potencia social. Tiene que recorrer su propia memoria para interpretar lo que le ocurre en el presente. Tiene que recorrer su memoria para inventar un porvenir. El problema es, como dice Gabriel Salazar, el historiador anarquista chileno, que en realidad ocurrió que los que hicieron la guerra de la independencia son unos. El ejército liberador está compuesto por comuneros, por mestizos, por indígenas, por afros, por mulatos. Una vez ganada la guerra de la independencia, otros, como digo, portales, se impusieron a sangre y fuego contra los propios libertadores, el multitudinario pueblo en armas. Se construyó otro ejército, el ejército elitario, al servicio de las oligarquías, al servicio de la revolución industrial británica, acabando con la democracia de las comunidades, instaurando una democracia de teatro, un liberalismo limitado, mal aprendido, que compartía los mismos prejuicios conservadores
que los propios gamonales. Los estados-nación se construyeron sobre el cadáver de los héroes después de haberlos asesinado. Y una vez muertos, se colocan sus fotografías en las paredes de los palacios de gobierno y los palacios legislativos y los palacios de justicia. Una sorna de los asesinos contra los héroes. Se trata de estados asesinos que continúan con las olas de conquista y las olas de colonización al servicio del gran capital, del sistema mundo capitalista, despojando a sus países de sus recursos naturales, esquilmando a sus pueblos hasta convertirlos en masas miserables y demandantes. En Bolivia, los gobernantes liberales han conspirado contra el país en las distintas guerras. Por último, al ser derrotados, han regalado los territorios que pertenecen al pueblo boliviano y a sus hijos venideros por ferrocarriles. Ese es el tamaño exiguo del patriotismo de estas oligarquías liberales. No creen en el pueblo, no aman al país y a sus territorios. Solo ven en el pueblo descontentos que tienen que ser docilizados y disciplinados. Solo ven en los territorios materias primas que tienen que ser ofertadas. De este modo asesinan el porvenir. El problema en todo esto, en este drama y también en sus desenlaces trágicos, es que el pueblo termina siendo cómplice de lo que pasa, por dejar hacer y dejar pasar, por no hacerse cargo a sí mismos de su propio destino, entregando a otros mercanchifles sus propias voluntades individualizadas y transferidas en el montaje de la voluntad general convertida en datos estadísticos. En este vendaval de la historia, sobre todo cuando los impostores se subieron a la cresta de la ola, a nombre de los movimientos sociales, a nombre del pueblo, llevando a cabo desde el gobierno la destrucción del tejido social, el desmantelamiento de las organizaciones y de los movimientos sociales, después de haber trivializado las palabras, banalizado los conceptos, convirtiendo en retórica vulgar la idea de socialismo, la idea comunitaria, la perspectiva descolonizadora, la proyección de independencia y de autonomía, puesto que en sus bocas y en su retórica estridente, las palabras se convirtieron en hojas de otoño, perdidas en la tormenta del saqueo. Se sufrió una metamorfosis inversa. Las mariposas se convierten en gusanos, después los gusanos se convierten en polvo y lo que se dice se convierte en nada. Si hacemos un balance de los enemigos del pueblo, por así decirlo, incluyendo a los declarados amigos del pueblo, la destrucción mayor del tejido social y de la capacidad de lucha vino de estos últimos, a los que se abrió la puerta de la casa, se los hizo entrar porque eran amigos del pueblo, pero una vez dentro se llevaron todo y cometieron toda clase de actos delincuenciales y criminales, toda clase de violaciones. Fueron los peores porque se presentaron como amigos del pueblo. En estas condiciones
el pueblo bajó la guardia y se entregó como corderitos a las bocas de los lobos. Los otros creen que una vez evidenciado el desencanto, el desaliento, en condiciones de padecimiento de la crisis, sobre todo económica, pueden volver a envolver al pueblo en sus perogrullas. Pueden presentarse como salvadores de la patria y no ofrecen más que edulcorantes en plena agonía. En estas condiciones desalentadoras de desolación, es menester encontrar fuerzas en lo más profundo de nosotros mismos, como en los momentos más difíciles y de crisis que padeció el país. Es menester sublevarse contra la historia y la realidad impuesta por el poder.